El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Queridos amigos, hace algunos años, ya en 1978, un grupo de espermatozoides salió volando hacia un óvulo de una joven mujer que apenas tenía 18 años. Esta mujer, llamada Marcela, tuvo en un contexto de grandes dificultades en el 25 de marzo de 1979 a Jonathan Santos, que nació en la ciudad de Querétaro por diferentes circunstancias para luego regresar a la ciudad de Durango. Ahí fue entregada de alguna manera una vez que pudo ser soltado del amamantamiento y de muchas situaciones a sus abuelos paternos, quienes se encargaron de criarlo. Conforme fue creciendo con muchas libertades. Él era el primer nieto, pero venía después de 7 hijos y de un hijo varón esperado por sus abuelos. Así que después de esos 7 hijos, él pues no fue tan visto por las autoridades de aquella casa, los abuelos, la bisabuela. Quienes estaban a cargo de él de alguna manera eran sus tías. Y pues este niño salía a la calle sin ninguna dificultad, vivía en una privada y podía estar ahí todo el día. Sus abuelos ni siquiera se daban cuenta si estaba o no. El tiempo fue pasando y llegó el momento que él tenía que ir al kinder, pero pareciera que se les olvidó y no fue al kinder. Pero cuando tenía 6 años llegó una tía y le dijo: este niño tiene que ir a la escuela, yo me lo voy a llevar para que vaya a la escuela. Y se fue con esa tía a vivir 2 años. Ahí vivió un ambiente totalmente diferente, de reglas, de límites, tenía un horario para salir a jugar, pero su ropa estaba planchada, ya no estaba rota, tenía un horario de comida, tenía dinero para ir a la escuela. Entonces él vivió un cambio, una transición, y en primero y segundo pues se peleaba. En tercer año regresó a la casa de sus abuelos, seguía siendo un niño peleonero. Tan peleonero era que decidió cambiarse él solo de la escuela. Desde ese momento era un niño con independencia. Cuarto y quinto año lo vivió en otra escuela donde una maestra le dijo: Jonathan, tú siempre vas para atrás como los cangrejos. Sin embargo, en sexto de primaria, una maestra que tuvo fe en él y que le dijo que él siempre había sido un buen niño, empezó a ayudarlo a cambiar. Fue parte de la escolta, empezó a mejorar sus calificaciones, y a través de la confianza de esta maestra, este niño logró salir de la primaria con un promedio de 10, ganando concursos académicos a las zonas donde estaban inclusive las escuelas anteriores en las que él había sido etiquetado como un niño desastroso. Primero y segundo de secundaria lo vivió de manera distinta, empezaron a bajar sus calificaciones. En segundo año empezó a probar diferentes sustancias porque vivía en un ambiente hostil, en un ambiente en el que era muy común fumar marihuana y otro tipo de drogas. Apenas con 14 años de edad se hizo su primer tatuaje, empezó a vestir de una manera diferente, con pantalones guangos, y conforme fue creciendo pues empezó a caer más en esa circunstancia, empezó a tomar y empezó a caer en una situación en la que dejó de estudiar. Llegó un momento en el que dejó de estudiar. Cuando tenía 16 años dejó la preparatoria, y Jonathan llegó un momento en el que tocó fondo. En un momento en el que estaba en una casa de vicio, fue declarada así porque fumaban, había sexo, drogas y de todo. Vio que un perro estaba comiéndose su propio excremento porque no tenía ni siquiera agua para tomar. Lo que le daban era mezcal, no tenía comida. En ese momento hizo la reflexión: esto es lo que estamos haciendo todos aquí. De alguna manera algo pasó en nuestra historia para que estemos haciendo lo mismo que este perro, que lo que saca se lo vuelve a comer. Así que en ese momento Jonathan decide buscar algo diferente. Lo invitaron a un negocio en el que empezó a ver cómo las personas se vestían distintas. Las personas que él consideraba que eran malas porque tenían dinero, que se hacían ricos solamente porque robaban o porque tenían o porque habían nacido en una cuna de dinero, se dio cuenta que en realidad no eran malos, que no todos nacían ricos. Empezó a ver algo distinto y no lo etiquetaban, no lo juzgaban por su manera de vestir, a pesar de que todos iban vestidos de traje, formales. Empezó a escuchar cintas, audios, cassettes en aquel entonces, donde hablaban de la importancia de la vestimenta, de la importancia de conducirse ante un público,
donde escuchaba testimonios de personas que habían estado en el hoyo y que habían salido o surgido adelante. A partir de ese momento Jonathan empezó a estudiar, hizo la preparatoria abierta, empezó a buscar la manera de continuar con su trabajo de crecimiento y buscó trabajos donde pudiera trabajar y estudiar al mismo tiempo. A partir de esos momentos de leer libros, de escuchar cintas, de asistir a seminarios y a convenciones, Jonathan tuvo un giro importante y decidió entonces dedicarse al trato con la gente. Estudió la carrera de psicología y llegó un momento en el que estaba a punto de terminar la carrera y tomó un entrenamiento que cambió su vida. Un entrenamiento vivencial que le enseñó a transmitir los conocimientos de psicología de otra manera. Él se preparó durante años para dar este entrenamiento, se vino a la ciudad de Guadalajara, de Durango, para terminar su formación como entrenador y después de 5 años aproximadamente de formación empezó a impartir estos entrenamientos. De una empresa que estaba presente en 3 ciudades, apoyó a que se ampliara a más de 20 ciudades en México, algunas otras en el sur de Estados Unidos, y gracias a ese proyecto también, a su trabajo, viajó también a impartir un entrenamiento a Barcelona. Entonces, este joven que en algún momento estuvo en la punta del precipicio de caer en drogas o en adicciones, tuvo la oportunidad de hacer algo distinto, tuvo la oportunidad de ver que efectivamente el dolor es inevitable, la pérdida de un padre porque nunca estuvo presente o la ausencia de la mamá podía hacer lo que se sobara el lomo. Sin embargo, él decidió no sufrir por eso y salir adelante. Hoy en día, en este mes, después de 8 años de trabajar con aquella empresa, haber viajado y haber aportado, Jonathan decide emprender una nueva historia en su vida en la que abre un nuevo negocio, se independiza de aquella empresa y hoy está listo para ver que hay algo mejor. Jonathan sabe que hay algo distinto y algo diferente que puede hacer, porque siempre hay algo mejor.